Respuestas inmunitarias contra los trasplantes. Antes de empezar a hablar de los trasplantes, sería bueno mencionar a estos 4 personajes que tuvieron una gran importancia en los trasplantes a lo largo de la historia. El médico indio Sushruta fue el primero en dejar constancia de la realización de operaciones quirúrgicas plásticas. Santos, Cosme y Damián eran 2 hermanos que trabajan en lo que actualmente llamamos trasplante de tejidos compuestos, que engloban los trasplantes de manos, brazos, caras o piernas. Joseph Murray encontró junto con uno de sus compañeros la utilidad de las radiaciones ionizantes para controlar el posible rechazo de los trasplantes, y Christian Barnard realiza por primera vez en el mundo un doble trasplante de corazón. Existen unas pruebas indicativas de que el rechazo de los trasplantes tisulares es una reacción inmunitaria. Las pruebas clínicas y experimentales indican que el rechazo de los injertos es una reacción del sistema inmunitario adaptativo. Se llevaron a cabo una serie de pruebas con las que se obtuvieron unas conclusiones que son las que podemos ver en la siguiente tabla. Antígenos de trasplante. Los antígenos de los aloinjertos que sirven de principales diana del rechazo son proteínas codificadas por el CPH. La respuesta a antígenos del CPH de las células de otro individuo es una de las respuestas inmunitarias más frecuentes conocidas. Los linfocitos T se encargan del reconocimiento de moléculas halógenas del complejo principal de histocompatibilidad, y tenemos 2 métodos, el normal o el haloreconocimiento, el cual podemos dividir en 2 subtipos. En el normal, la molécula propia del CPH presenta el péptido extraño al linfocito T seleccionado para reconocer débilmente al CPH propio, pero también puede identificar complejos TPH propio péptido extraño. Dentro del haloreconocimiento, en el tipo 1, el linfocito T restringido por el CPH propio reconoce la molécula halógena de CPH cuya estructura se parece a la del complejo CPH propio péptido extraño. Y en el tipo 2, el linfocito T restringido por el CPH propio reconoce una estructura formada por la molécula halógena del CPH y el péptido unido a ella. Unitaria frente a los trasplantes. Los antígenos del injerto que se expresan en las células dendríticas del donante o son capturados por células dendríticas del receptor son transportados a los órganos linfáticos periféricos, donde se activan los linfocitos T específicos frente a un haloantígeno. Los linfocitos T migran de nuevo al injerto y destruyen las células del injerto. También se producen anticuerpos frente a antígenos del injerto que pueden contribuir al rechazo. El ejemplo mostrado es el de un tejido renal, pero los mismos principios generales se aplican a todos los órganos trasplantados. El reconocimiento de los antígenos puede ser directo, que se produce cuando los linfocitos T se unen directamente a moléculas halógenas intactas del complejo principal de histocompatibilidad situadas en células presentadoras de antígeno en un injerto, o el indirecto, que se produce cuando las moléculas halógenas del CPH procedentes de células de injerto son captadas y procesadas por las APC del receptor, y los fragmentos peptídicos de las moléculas halógenas del CPH son presentadas por moléculas del CPH del receptor. Las APC del receptor también pueden procesar y presentar proteínas del injerto diferentes a las moléculas halógenas del CPH. También existe un modelo in vitro de reconocimiento, que es la reacción linfocítica mixta. Mecanismo y aspecto histopatológico del rechazo del injerto. El A es el rechazo hiperagudo, en el que los anticuerpos preformados reaccionan con los haloantígenos situados en el endotelio vascular del injerto, activan el complemento y desencadenan una trombosis intravascular rápida y una necrosis de la pared vascular. El B es el rechazo agudo, en el que los linfocitos TCD8 reactivos frente a los haloantígenos situados en las células endoteliales del injerto y las células parenquimatosas o los anticuerpos reactivos frente a las células endoteliales producen una lesión en estos tipos celulares. Y el C es el rechazo crónico, en el que los linfocitos T reactivos frente a los haloantígenos del injerto pueden producir citocinas que inducen la inflamación y la proliferación de las células del músculo liso de la íntima, lo que lleva a la oclusión de la luz. Tratamientos del rechazo del injerto. Estos son algunos fármacos usados para tratar el rechazo de injertos de órganos y sus mecanismos de acción, como la ciclosporina o el tacrolimus, que es un inhibidor de la calcineurina, pero no se utiliza tan ampliamente. Es necesario saber que la piedra angular de la prevención y del tratamiento del rechazo de los trasplantes de órganos es la inmunodepresión, diseñada sobre todo para inhibir la activación del linfocito T y las funciones efectoras. Trasplante de células sanguíneas y células troncales hematopoyéticas. En la imagen A se observa la estructura química de antígenos ABO, y en la B se muestra una tabla con los antígenos y los anticuerpos presentes en las personas con los grupos sanguíneos principales ABO.
Una patología muy habitual es la enfermedad de injerto contra huésped, que es una complicación médica común en determinados alotrasplantes de tejidos. Se asocia principalmente al trasplante de las células pluripotenciales hematopoyéticas, comúnmente denominadas trasplante de médula ósea. En última instancia, esta complicación es debida a que las células inmunes presentes en el tejido trasplantado reconocen al receptor del trasplante como extraño. Las células inmunes trasplantadas, una vez activadas, atacan a las células del receptor causando la enfermedad. En algunas ocasiones puede presentarse la enfermedad de injerto contra huésped después de una transfusión sanguínea. En esta última diapositiva podemos observar la inmunofarmacología y sus tres subtipos, que son los inmunosupresores, los inmunoestimulantes y las inmunoglobulinas anticuerpos, con sus respectivos subgrupos cada una.